Y este video es patrocinado por Dariángeles Tour 2017 Compañía Anónima, donde cada viaje es una aventura. Moda Vela te trae lo mejor para que luzcas fabuloso. Hola, hola, un saludo a todas esas personas que me están viendo. Yo soy Katy Palma y esto es Katy de Viaje, tu destino en un clic. Hoy vamos a hablar sobre las tradiciones venezolanas durante esta época de Semana Santa. Así que acompáñenme, let's go. Una de las tradiciones que se llevan a cabo en la ciudad de Caracas durante la Semana Santa es la de visitar los 7 templos entre los días jueves y viernes santo. Yo lo hice el jueves santo y mi primera parada fue en la iglesia La Chiquinquirá. Esta es una iglesia católica que se encuentra ubicada en la ciudad de Caracas, en la urbanización La Florida, y su construcción se llevó a cabo entre los años 1943 y 1958. Y bueno, aquí nos encontramos en la iglesia La Chiquinquirá. Eso que ven ustedes al fondo es la entrada principal. Está cerrado porque estamos en tiempos de coronavirus, entonces hay una semana radical aquí en Venezuela donde no se puede entrar todavía a las iglesias, pero esta es una de las más famosas y debo decirle que su arquitectura es espectacular. Esta iglesia es de estilo neorrománico, por eso tiene esos detalles en las columnas de la entrada principal y se puede decir que es una de las más grandes de la ciudad. Imagínense que caben como 1500 personas aproximadamente sentadas. Es grande, ¿verdad? Mi segunda parada fue en la iglesia María Auxiliadora, mejor conocida como Los Salesianos. Se encuentra ubicada al final de la avenida Andrés Bello. Su construcción se inició en el año 1897 y finalizó en 1932. Debe su nombre en honor a la Virgen María Auxiliadora por los primeros salesianos que llegaron a Caracas junto al padre Enrique Rivas, razón por la cual en la punta de su fachada tiene la imagen de la Virgen María Auxiliadora. Como un dato curioso, les comento que a raíz de un decreto hecho en Roma el 24 de enero de 1926 por el Papa Pío XI y promulgado por su eminencia el cardenal Merry de Val, esta iglesia de María Auxiliadora fue agregada a la Basílica de San Pedro en Roma. Como resultado de este decreto, todas las personas que visiten esta iglesia pueden obtener las mismas gracias e indulgencias que ganarían si estuviesen visitando personalmente la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Qué tal? Tenemos nuestra propia Basílica de San Pedro en Venezuela. ¿Ah? Mi tercera parada fue en la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria. Esta edificación religiosa se encuentra ubicada en la parroquia La Candelaria de la región capital y se inició su construcción en el año 1708. Bueno, y en estos momentos me encuentro en la iglesia La Candelaria. Me voy a quitar el tapabocas un poco para que puedan escuchar mejor. Lo que pasa es que hay que usarlo porque estamos en tiempos de pandemia. Y esta iglesia es muy famosa porque aquí se encuentran los restos del doctor José Gregorio Hernández. Por eso es que la gente siempre viene mucho acá. José Gregorio Hernández es un santo muy famoso de aquí de Venezuela que está pronto a ser beatificado. Por lo que muchos de nosotros feligreses pues piden por esta pandemia, para que ayude a curar a todas esas personas que están enfermas. Y eso que ustedes ven al fondo es el altar mayor, que como estamos en cuarentena, pues la iglesia decidió, el párroco de la iglesia decidió abrir las puertas y sacarlo hacia la entrada para que la gente pudiera acercarse y rezar un poco y pedir sus intenciones, que no sé si logran verlo, un poquito oscuro, pero ahí los
son los 7 templos, como a manera de acompañar a Jesucristo en su Vía Crucis, antes de ser crucificado. Es una tradición muy famosa de aquí de Venezuela. Su estilo es neoclásico y algunos de sus elementos, tales como las campanas, pilas bautismales antiguas y todas las obras de artes coloniales que pertenecen a este templo, como altares, imágenes, púlpitos, joyas y obras pictóricas, son consideradas patrimonio histórico y artístico de la nación. Mi cuarta y última parada de este video, pero no menos importante, las demás las dejaré para una segunda parte, así que estén muy atentos en mi canal. Fue en la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes. Dicha iglesia se encuentra ubicada en la esquina de las Mercedes de la parroquia Altagracia, del municipio Libertador, Caracas. Su construcción es de estilo neoclásico, anteriormente funcionaba como una casa de hospedería bajo la orden de los mercedarios. Chamo, y un dato curioso de esta iglesia es que en uno de sus costados se encuentra ubicada una gruta de la Virgen de Lourdes. Para quienes no lo sepan, esta advocación de la Virgen es conocida como la Virgen de los Enfermos. Y con estas hermosas imágenes de fondo me despido de ustedes, no sin antes recordarles que se suscriban a mi canal de YouTube, comenten aquí abajo, denle like, compártanlo, hagan lo que quieran, cómanse una arepa y nos vemos en el próximo video. Tschüss, auf Wiedersehen, chao, bye bye, goodbye. Este video fue patrocinado por Darío Ángeles Tour 2017, compañía anónima, donde cada viaje es una aventura. Moda Vela te trae lo mejor para que luzcas fabulosa.